Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hablaremos de vintage o retro. Todo el mundo cree que esto significa exactamente lo mismo y la verdad que hay unas diferencias que son importantes. Hoy vamos a desglosar los dos términos para que todo el mundo entienda perfectamente la diferencia entre vintage y retro. ¿Qué significa el término vintage? Pues este término se refiere a objetos de ropa, muebles, aparatos electrónicos, eléctricos. Todo esto conlleva a objetos que tienen una antigüedad mínimo de entre unos 20-25 años. Realmente nos basamos en los objetos vintage en la época de los años 60-70. Este término vintage está asociado a la calidad, la artesanía y la durabilidad. Como podéis ver, los objetos vintage tienen un valor importante. Aparte de la historia, sobre todo es como nuestros artículos vintage, la importancia que tiene es la historia que tienen. ¿Qué es lo que transmiten ese objeto vintage? ¿Y qué es lo que os recomendamos nosotros? Pues principalmente que si tienes algún objeto vintage, guárdalo bien porque puedes tener un tesoro. Ahora hablaremos de retro. ¿Qué significa exactamente retro? Bueno, pues el término retro se refiere a objetos como antes os he indicado, ropa, muebles, aparatos electrónicos y todo esto, pero no necesariamente tienen que ser valiosos ni tienen que ser antiguos. Algo que puede considerarse retro es algo que es nuevo, que es un objeto que es nuevo, que imita a los objetos de otras épocas, pero realmente es un objeto que vas a encontrar con su caja, con su documentación y todo. El artículo vintage es un artículo que en la gran mayoría de las veces no tiene nada de esto. Por eso es tan valioso, y el objeto retro es algo que imita, pero no llega a ser tan valioso como un objeto vintage. Además, el término retro se asocia con la moda, el estilo y la nostalgia. Ventaja que tienes con estos objetos que son muy parecidos a los anteriores, pero la calidad es inferior y aparte también el precio también tiene que ser normalmente inferior. Hablamos, por ejemplo, una jukebox de los años 60, estamos hablando que puede estar en torno a un valor de unos 7-8.000 euros, según estado y demás, algunas 9 o 10.000 euros, y una máquina que imita a una jukebox de la época puede estar en torno a entre 500 y 1.000 euros. Ejemplos parecidos que tenemos, por ejemplo, para presentaros hoy, pues aquí tenemos, por ejemplo, un tocadiscos retro, que es como un pick-up antiguo, que es totalmente moderno, que lleva sus altavoces, su amplificador, y es de una marca tradicional que viene a estar en torno a un valor de unos 30 a unos 60, 70, 80 euros aproximadamente. Y si os fijáis, aquí tenemos un picú original de la época de los años 60, 70. Este es un Philips que lleva incorporado su amplificador y su altavoz. El sonido característico del picú vintage es totalmente diferente al retro. El retro es algo que imita y suena diferente. La magia del picú vintage totalmente diferente al picú retro, que es una calidad y un sonido diferente. Aquí, por ejemplo, también os enseño juguetes, pues tenemos un juguete vintage y un juguete retro. ¿Qué diferencia hay entre este juguete y este juguete? Pues esto es un Madelman de primera generación y esto es un juguete retro que imita a Madelman, incluso llega a tener la misma marca Madelman. Además imita la primera generación, que son los que llevaban las botas y no tenían pies, tenían muñones. Aquí tenemos la calidad de ropa, plástico, todo de este objeto vintage y este objeto retro, que está muy bien conseguido,
pero no llega, para los amantes del coleccionismo, pues no llega a ser lo mismo un Madelman original de los años 70 que un Madelman retro de los años 90, por ejemplo. Os daré otra diferencia entre vintage y retro. Aquí tenemos, por ejemplo, un cartel original en metal, está lacado y además es de porcelana. Tiene las estampaciones de la letra, son pintadas, no son vinilo, y si pasamos el dedo por encima de la letra vemos la rugosidad de la pintura. Además, la calidad, las terminaciones, todo es increíble. Y es de una época, por eso este cartel es vintage. La diferencia que tenemos en un cartel parecido a este, retro, pues la tenemos aquí en un cartel retro que imita al cartel original, no exactamente en el diseño, pero imita, pues tiene, pues como veréis, tiene lo que es los marcos de madera, tiene lo que es la pátina que se graba, incluso lo que llevan los tornillos, todo, y está pintado, pero realmente no es antiguo. El valor que tiene el cartel original vintage con respecto al cartel retro, pues prácticamente os puedo decir que este cartel puede llegar a ser más caro que incluso el cartel, siendo más grande el cartel retro. Espero que con estas diferencias que os hemos marcado en los diferentes objetos que hemos presentado, tengáis mucho más claro las diferencias entre estas dos definiciones, para que cuando vayáis a comprar cualquier tipo de artículo, preferentemente si es en overtime mucho mejor, pero si vais a cualquier parte del mundo, sepáis que nadie os tiene que vender un artículo retro como antiguo o vintage. Pues sin más me despido de todos vosotros, sin antes recordaros, como siempre, que nos dejéis vuestro comentario, compartáis y le deis a me gusta a este vídeo. ¿Para qué? Para que nos haga que sigamos nuestro canal de historias de Overtime, realizando vídeos como este, increíbles para todos vosotros. Sin más, os mando un fuerte abrazo y os espero en la próxima. Gracias por estar ahí.